imaginado poder cambiar algo de ti mismo? Por ejemplo, el color de tus ojos, o la forma de tu cabello, o incluso tu estatura. ¿Qué pasaría si te dijese que con la tecnología que te voy a contar el día de hoy, esto ya podría ser posible en un futuro próximo? Hola a todos y bienvenidos a Bioaventuras con Ruth. En el vídeo de hoy os voy a presentar una tecnología llamada CRISPR-Cas9. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, o en español, repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas, es un sistema que fue descubierto en bacterias. Estas usan CRISPR como un sistema de defensa contra los virus, en su caso los bacteriófagos. Su función para las bacterias se podría igualar con el sistema inmunitario de los humanos, pero no es del todo igual. Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna recibieron en el año 2020 el Premio Nobel en Química por adaptar este sistema para el uso de la biotecnología. El sistema CRISPR-Cas9 tiene dos componentes principales, el CRISPR array y la proteína Cas9. Vamos a ver cómo estas dos funcionan juntas. El CRISPR array en el ADN bacteriano consiste en secuencias repetitivas cortas, separadas por secuencias de espaciadores únicas. Estos espaciadores son fragmentos de ADN viral que la bacteria ha capturado de invasiones previas. Cuando un virus ataca, la bacteria captura un fragmento pequeño de su ADN y lo integra en su propio ADN como un nuevo espaciador en el CRISPR array. Es como un álbum de recortes de enemigos ya derrotados. Cas9 es una enzima que funciona como unas tijeras moleculares. Cas9 se guía a la secuencia específica de ADN objetivo por un ARN guía o también llamado gRNA. Primero el gRNA se une a la proteína Cas9, formando un complejo de búsqueda. El gRNA guía el complejo Cas9 hacia el ADN del virus. Desde el gRNA se empareja con las secuencias complementarias del ADN viral. Cas9 corta el ADN viral en el sitio específico, desactivando así el virus. Pero, ¿cómo podemos utilizar CRISPR-Cas9 para editar los genes? Los científicos diseñan gRNA para que se dirija a una secuencia específica en el genoma de un organismo o de nosotros propios, los humanos. Primero, el gRNA se une a la proteína Cas9, formando un complejo de búsqueda. Segundo, el gRNA y la proteína Cas9 se introducen en las células objetivo mediante técnicas como la microinyección, la electroporación o usando virus modificados. A seguir, Cas9 corta el ADN en el sitio específico. Esto induce la reparación del ADN por la propia célula. Y por último, si se proporciona un molde de ADN deseado junto con el sistema CRISPR-Cas9, la célula puede usar este molde para poder reparar el corte, integrando así el nuevo material genético. Hablemos de algunos experimentos impresionantes. Por ejemplo, algunos científicos de China utilizaron CRISPR-Cas9 para poder modificar embriones humanos y así poder corregir un gen que causa la enfermedad llamada beta-talasemia. Según el artículo de Nature, este experimento tuvo una tasa de éxito del 89%. En otro estudio, investigadores de la Universidad de Pensilvania usaron CRISPR para poder tratar así pacientes con cáncer, modificando así sus propias células inmunitarias para poder atacar mejor las células cancerígenas. Este experimento, según Science, mostró resultados prometedores, con una tasa de éxito del 83%. Tradicionalmente, los científicos han utilizado siempre vectores virales para poder insertar nuevos genes de ADN a las células. Este método implica usar un virus modificado para transportar y entregar así de esta manera genes específicos a las células de algún organismo. Aunque ha sido efectivo en muchos casos, siempre conlleva esta tecnología algunos límites. En ejemplo de estudios sobre la terapia génica para tratar la inmunodeficiencia combinada severa, también llamada SCID, la enfermedad fue tratada con éxito, pero algunos pacientes desarrollaron leucemia debido a la inserción no controlada de genes que activaron de esta manera a oncogenes, o sea, genes que activan el desarrollo del cáncer.
En un ensayo clínico con terapia génica para tratar la hemofilia B, algunos pacientes desarrollaron respuestas inmunitarias adversas al vector viral, limitando así la eficacia y la seguridad de este tratamiento. En contraste, CRISPR ofrece una precisión sin precedentes. CRISPR actúa como unas tijeras moleculares, cortando así el ADN en lugares específicos y permitiendo así modificaciones exactas, así reduciendo el riesgo de mutaciones no deseadas y, por otra parte, efectos secundarios. Aparte de esta tecnología, puede ser usada para añadir, eliminar o incluso modificar genes. ¿Y qué nos depara en el futuro con CRISPR-Cas? Pues las posibilidades son asombrosas. Imagínate un futuro donde podemos eliminar enfermedades genéticas hereditarias antes de que un bebé nazca. Enfermedades como la fibrosis quística, la anemia falciforme y la distrofia muscular ya podrían ser cosas del pasado. CRISPR podría corregir también mutaciones genéticas en individuos adultos, curando así enfermedades que antes eran incurables. Al poder reemplazar las secuencias del ADN dañadas con saludables, podríamos evitar así enfermedades genéticas y mejorar la salud pública a gran escala. Esto podría significar menos sufrimiento y una mejor calidad de vida para todos. Por otra parte, CRISPR también podría permitir modificar plantas para que sean más resistentes a plagas y enfermedades. Esto podría reducir de esta manera la necesidad de pesticidas y mejorar así el rendimiento de los cultivos. También podemos aumentar el contenido nutricional de algunos alimentos. Por ejemplo, el arroz dorado modificado genéticamente podría producir más vitamina A, que así podría combatir la deficiencia de esta vitamina en otras partes del mundo. Imagina también poder modificar todas las células de tu cuerpo para poder eliminar genes dañados que pueden causar cánceres, sin dañar al organismo en completo. Esto podría revolucionar el tratamiento del cáncer a gran escala. CRISPR podría permitirnos añadir telómeros a nuestras células, así potencialmente ralentizando el envejecimiento celular. Los telómeros son como capuchas protectoras al final de nuestros cromosomas, que se acortan cada vez que una célula se puede dividir. Y aunque sé que suena a ciencia ficción, extender los telómeros podría acercarnos más a la idea de la vida eterna, o al menos una vida significativamente más larga sin las enfermedades que normalmente estamos acostumbrados a escuchar que acontecen al envejecer. Pero, como siempre, no todo es de color rosa. Como dijo el tío de Peter Parker, con grandes poderes siempre vienen grandes responsabilidades. CRISPR también tiene sus riesgos y peligros éticos. A pesar de ser muy preciso, siempre podrían haber riesgos inesperados al editar genes, como efectos secundarios no deseados o mutaciones en otros genes. Estas mutaciones podrían tener consecuencias imprevisibles para la salud. También existe la preocupación que esta tecnología se utilice para fines estéticos o personales. Como ya dije al principio de este vídeo, cambiar el color de ojo, cambiar el tipo de pelo o incluso añadir características absurdas como alas o una cola. Imagina que alguien quisiera diseñar a su hijo para que sea un genio o tenga habilidades físicas inusuales. Esto plantea serias cuestiones sobre la ética y los límites de la manipulación genética. Además, el acceso desigual a esta tecnología podría exacerbar las diferencias sociales y económicas. Para quien no conozca la película Divergente, la sociedad está segregada en facciones basadas a habilidades y características genéticas. La manipulación genética lleva a una sociedad desigual y controlada, donde los individuos son etiquetados y segregados a base de estas características genéticas adquiridas. Los efectos secundarios de la modificación genética son individuos valientes pero violentos. El que sea inteligente es cruel y la amabilidad es asociada con baja inteligencia. Y así llegamos al final de este vídeo sobre CRISPR-Cas. Espero que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo sobre la modificación genética y si te ha gustado este vídeo no olvides de darle a me gusta, suscribirte a mi canal y también activar a la campanita para no perderte ningún contenido nuevo. Escríbeme en los comentarios tu opinión sobre la modificación genética y hasta qué punto deberíamos de implementarlo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!